Buenas noches a todos los radioescuchas, a los alcohólicos y a los no alcohólicos que nos escuchan por medio de la radio, ¿no? Y antes que nada darle gracias a la radiodifusora que nos permite este espacio. Y pues sí, no, como decía el compañero, ¿no? Se nos dice a nosotros que no nos deben de preocupar 2 días, ¿no? Que es el ayer y el mañana, ¿no? ¿Y por qué no nos tienen que preocupar? Porque simple y sencillamente son cosas que ya pasaron, ¿no? El ayer principalmente es una de las cosas de las cuales ya no podemos regresar, ¿no? Tanto los errores que se han cometido, las faltas, los daños que se han causado, ¿no? Son cosas que ya no podemos enmendar, ¿no? Ya no podemos regresar el tiempo y decir, no, voy a volver a hacer las cosas para que ahora sí me salgan bien, ¿no? En el caso personal, ¿no? Siempre se estuvo preocupada por el pasado, ¿no? Por cómo se había vivido, cómo se habían cometido esos errores, las oportunidades que se habían desechado, las cosas, las palabras principalmente que se dijeron, cómo se hirió a la familia, cómo se hirió a una pareja, a unos hijos, y cómo se fue desechando poco a poco, ¿no? Cómo se fue torciendo lentamente mi vida, ¿no? Y principalmente, ¿no? Cómo se fue destruyendo a causa del alcohol, ¿no? Y como siempre la palabra que queremos que sea mágica, ¿no? El hubiera, ¿no? Si no hubiera yo tomado esa copa, si no me hubiera yo ido ese día, si le hubiera yo hecho caso a mi madre, si le hubiera yo hecho caso al padre, a los compañeros, al amigo, a aquella persona que me haya dado la sugerencia, ¿no? Y siempre se vivió de esa manera, ¿no? Siempre se vivió preocupado por lo que ya había sido, queriendo enmendar los errores ya cometidos. Y cuando se trataban de enmendar, al contrario, ¿no? Se volvían a abrir esas llagas, ¿no? Y se causaba aún mucho más dolor, ¿no? Y el otro día que me dijeron que no me tenía por qué preocupar era el mañana, ¿no? Porque ese era incierto. Y a mí me decían, nunca hagas planes a futuro porque no sabes si el día de mañana vas a estar, ¿no? Pero pues estando en la brutal inconsciencia, como se le dice aquí, ¿no? Empezar a hacer planes, ¿no? Empezar a decir, no, y dentro de tantos años voy a hacer esto y voy a tener lo otro y voy a cargar un coche del año y voy a tener una casa así ostentosa, ¿no? Empezar a maquinarse cosas en la cabeza, ¿no? Que no se sabían si el día de mañana se iban a realizar, ¿no? Y principalmente, no sabía yo si el día de mañana iba a amanecer o no. Siempre estar preocupada por esos 2 días, ¿no? Estar haciendo planes a futuro y ojalá y fuera, ¿no? Planes en beneficio, ya sea para mi madre, para mí, para mis hijos, ¿no? Para alguna persona, ¿no? Siempre haciendo planes a lo grande y siendo egoísta y sobre todo, ¿no? Ambicionando, envidiando y cosas así, ¿no? Que fueron poco a poco haciéndose más grandes y principalmente, ¿no? Con la actividad, con el alcoholismo, ¿no? Empezar a hacer cosas casi irreales, ¿no? Empezar a maquinarse cosas que no se podían llegar a obtener, ¿no? Y cuando llego a una agrupación, a un grupo 24 horas, ¿no? A mí me dicen una palabrita, ¿no? Que en ese momento me caía mal, ¿no? Me decían por unas 24 horas, ¿no? Y la otra me decían solo por hoy, ¿no? Y que solo por hoy, yo decía, bueno, ¿y qué tanto es ese solo por hoy, no? Y cuando escuchaba a los compañeros de más tiempo, ¿no? Que decían gracias por estas 24 horas, yo decía, bueno, ¿y cuáles 24 horas, no? ¿De qué les sirve estar dando gracias, no? Si yo los veo igual, ¿no? Pero pues no me daba yo cuenta, ¿no? Del avance que se tenía, ¿no? Yo lo empiezo a ver como algo mínimo, ¿no? Me decían un día más, ¿no?
que se vive, un día más que se está, sin ingerir alcohol, sin pensar en esa primera copa, o en el caso de los drogadictos, ¿no? En esa sustancia que en ese momento sentíamos que nos ponía bien, ¿no? Y a mí me ponen a trabajar con eso, ¿no? Del solo por hoy, de las 24 horas. Y para mí es algo difícil, ¿no? Porque yo, como es mi persona, ¿no? Empezar a preocuparme por cosas, ¿no? Que ya habían acontecido, cosas que ya habían pasado. Y no disfrutaba yo el día que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Lo dejaba yo pasar de largo, como dicen, ¿no? Me estaba yo haciendo pato prácticamente, ¿no? Cuando me doy cuenta de que, pues en verdad, ¿no? Tenía yo que empezar a disfrutar ese día, ¿no? Porque había amanecido soleado, porque había amanecido lluvioso. Pero pues, como todavía me encontraba yo en esa brutal inconsciencia, yo repelaba de todo, ¿no? Que porque amaneció soleado, que hace mucho calor, que por qué no hace frío, cuando hacía frío también, ¿no? Que por qué no hace calor, que si llueve, ay, está lloviendo, ¿no? Y no daba yo gracias, ¿no? Por ese maravilloso día que, al menos en lo personal, ¿no? Ese poder superior me había otorgado, ¿no? Me estaba permitiendo vivir esas 24 horas y yo repelaba de todo eso, ¿no? Cuando a mí se me dice que empezara yo a disfrutar de las pocas o muchas cosas que me diera la vida, ¿no? Y fue una ocasión, ¿no? En que veo llegar a la familia, ¿no? Allá en la agrupación, y veo llegar a mi madre, a mis hermanas y a mi padre, ¿no? Y fue cuando empecé a disfrutar ese día, ¿no? Porque empecé a reír nuevamente como se hacía en ocasiones cuando se tenían esas pláticas extensas, ¿no? Y por primera vez en mi vida deseaba yo que ese día no acabara, ¿no? Que esas 24 horas no se terminaran, porque era un momento que estaba yo viviendo a todo dar, ¿no? Y ahí fue donde empecé a disfrutar cada día, ¿no? Cada momento, cada segundo, cada minuto que mi poder superior me regalaba, ¿no? Y así, ¿no? Así voy aconteciendo, así voy viviendo, y se me pega esa palabrita del solo por hoy, ¿no? Y se me queda muy bien grabada en la cabeza, y empiezo a disfrutar, empiezo a comprender más la situación, ¿no? Y a empezar a dar, desde un inicio, ¿no? Empezar a dar gracias por amanecer, y al finalizar la junta y dar gracias por permitirme vivir ese día, ¿no? Cuando se sale a trabajar una media luz, como se le llama en la agrupación, y de igual manera, ¿no? Agradecer el día de trabajo, agradecer ese día en que se ganó la papa, como se dice, ¿no? Y empezar a valorar más a la familia, más a esa madre, a esa hermana, a ese padre que se tiene, ¿no? Y dar gracias, principalmente, ¿no? Y entonces fue como poco a poco fui comprendiendo el valor que se me decía, ¿no? Y empezar a ya no tomarle tanta importancia a los días que ya habían pasado y a los días que están por venir, ¿no? Porque aquí, como les repito, ¿no? Me dijeron que eso era algo incierto, algo de lo cual yo no podía tener nada seguro, ¿no? Pero que sí, no perdiera yo la esperanza, ¿no? De que algún día iba a acontecer algo relevante en mi vida, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue como poco a poco se fue entendiendo y se fue comprendiendo que hay situaciones que en el pasado ya no se van a poder remediar, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible para que no se vuelvan a cometer, ¿no? Y en el día en el que no las tienes que volver a cometer es en el hoy, ¿no? En el presente, como se le dice. Y si se tiene la posibilidad y hay esa alternativa de poder empezar a enmendar algunas cosas que sí tienen no toda la solución completa, sino algo, una pequeña manera para remediarse, empezar a hacerlo, ¿no? Pero no quererlo hacer de un momento a otro, sino con calma, con tiempo. Aquí me dicen poco a poco también, ¿no? Y que si anteriormente no se le brindaba un abrazo, un beso o una llamada a esa madre, a esa familia, que hoy en día lo hiciera, ¿no?
que les regalara yo un mensaje, una llamada, o cuando los fuera yo a ver, un abrazo o un beso, ¿no? Y que todo eso me lo llevara yo muy bien grabado. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Se ha practicado y pues sí, ¿no? Gracias a ese poder superior, ¿no? Que pues me otorga las 24 horas, ¿no? Que tanto se dicen. Esas 24 horas que se tratan de vivir a todo dar, ¿no? De no intolerarme, de no impacientarme, de no repelar principalmente, ¿no? Porque pues todo sucede por algo, ¿no? Y pues como te dicen, ¿no? Te ponen las pruebas de ácido, ¿no? A ver qué tan fuerte te estás volviendo o si sigues igual de vulnerable que siempre, ¿no? Y pues al menos eso es lo que yo les puedo compartir, compañeros, y muchas gracias.